Mi vida cambió una tarde cualquiera, cuando mi madre decidió acudir a una cita con un vidente. Estaba aburrida y en la televisión otro vidente le contaba cómo salvaba a la gente de terribles secretos y maldiciones. Además, se había puesto de moda, y todas sus amigas ricas hacía tiempo que se habían dado cuenta de que no podían prescindir de la ayuda mágica. Su madre, impresionada por los discursos de la vidente, decidió que sin duda debía concertar una cita. «Mamá, ¿para qué lo necesitas?», le pregunté cuando me contó sus planes. «Simple curiosidad, y es que últimamente me siento rara». «¿Y si alguien nos ha hechizado?», dijo arreglándose el pelo frente al espejo. Me encogí de hombros y decidí no discutir. Si le daba placer, que se fuera. Esa noche, mamá mantuvo una larga conversación telefónica con sus amigas, discutiendo a quién debía acudir. Estaba interesada en un hombre que no solo pudiera levantar maldiciones, sino también restablecer la armonía en las familias. «Eso es exactamente lo que necesito», murmuró para sí misma. Al día siguiente, vestida con su mejor traje y un poco nerviosa, fue a verle. Intenté disuadirla de nuevo. «¿Estás segura? ¿Por qué no vas a un consejero? Es algo más fiable. Los psicólogos son para la gente que tiene problemas con la cabeza», me cortó. «No nos dedicamos a eso. Y siento que esta persona puede ayudarnos». Cuando volvió, tenía la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. Noté que le temblaban las manos mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Mamá, ¿va todo bien?», le pregunté con cautela. Se limitó a asentir, evitando mi mirada. Más tarde, durante la cena, habló por fin, cogiendo zanahorias con el tenedor. «Sabes, me ha dicho que tu padre me engaña», soltó mirándome a los ojos. Me quedé helado. «Papá ama su trabajo más que a nada en el mundo y ninguna familia, y mucho menos una amante, podría cambiar eso». «Mamá, eso son tonterías. ¿Te das cuenta de que el vidente te ha engañado? No es más que un fraude». Pero ella negó con la cabeza. Decía demasiadas cosas acertadas. Incluso describió a una mujer con la que, bueno, de todos modos, tengo que hablar con tu padre. Me di cuenta de que era inútil discutir. Mamá parecía haber tomado ya una decisión. Había una mezcla de resentimiento y determinación en su rostro, y algo parecido al dolor en sus ojos que ninguna palabra podía consolar. Y habló. Fue el peor escándalo que he visto nunca. El padre gritaba que era absurdo, que no era culpa suya en absoluto. La madre lloraba y lo culpaba de arruinar su matrimonio. «¿Cómo puedes creer más a un sinvergüenza que a mí?», gritaba el padre, con la voz temblorosa de rabia y resentimiento. Se gritaron hasta altas horas de la noche. Me senté en mi habitación, intentando no escuchar, pero era imposible. Cada grito, cada acusación me hacía sentir impotente. Me di cuenta de que no podía hacer nada para reconciliarlos. Al día siguiente había un silencio sepulcral en la casa. Papá estaba sentado en la cocina con una taza de café, con la mirada perdida en la ventana. Mamá estaba recogiendo sus cosas en el dormitorio. Me acerqué a mi padre, esperando oír alguna explicación. «Papá, ¿es verdad?», le pregunté en voz baja. Se volvió hacia mí con una expresión como si acabara de darle un puñetazo. «No, hijo, no es verdad», dijo, tratando de mantener la calma. «Nunca traicioné a tu madre. Jamás. Pero si ella ha decidido lo contrario, no puedo hacer nada». No sabía qué decir. Sus palabras sonaban sinceras, pero mamá estaba tan convencida de que tenía razón. ¿A quién iba a creer? Una semana después, mamá hizo las maletas. Ni siquiera intentó discutir conmigo lo que yo quería. La decisión estaba tomada. Nos mudamos a un piso pequeño en un barrio no muy rico. Fue un shock para mí, después de una casa lujosa donde tenía mi propia habitación con una cama enorme, una consola de juegos y un escritorio para estudiar. Y ahora estábamos hacinados en una habitación, con las paredes cubiertas de manchas de moho por la humedad. «Aquí será mejor», intentó tranquilizarme mamá. «Empezaremos una nueva vida, sin mentiras ni engaños». Pero ya entonces sabía que no saldría nada bueno de todo aquello. Verla luchando por sonreír, intentando parecer fuerte, era doloroso. Y lo que me dolió aún más fue que mi padre ni siquiera intentó ponerse en contacto conmigo. Me sentí traicionado por ambas partes. La mudanza me abrió un mundo del que antes no sabía nada. La escuela libre me recibió con rudeza e indiferencia. Los profesores parecían cansados e irritados, y mis compañeros, hostiles.
Estaba acostumbrada al ambiente tranquilo y casi estéril de mi colegio de élite, donde la disciplina y el respeto eran los valores más importantes. Aquí, sin embargo, era diferente. Tú, Rico, gritó alguien el primer día que entré en clase. Miré a mi alrededor. Todos me miraban. Había burla en sus voces y desprecio en sus ojos. No supe qué decir. ¿Por qué no dices nada? ¿Estás perdido o qué? La misma voz continuaba. Era un chico grande con una camiseta sucia y una sonrisa de satisfacción en la cara. Déjale en paz, intervino una chica de pelo largo y oscuro sentada junto a la ventana. Su voz sonaba firme, pero no había ira en ella. Está en mal lugar. Me senté en un pupitre vacío de la esquina, intentando no mirar a los ojos a los que me rodeaban. En el recreo, alguien me dio un codazo con el hombro al pasar, alguien tiró un chicle en mi dirección. No dije nada, silencio porque no sabía cómo reaccionar. Era un mundo completamente nuevo y ajeno para mí. En casa, mamá intentaba mantener una apariencia de normalidad. Consiguió un trabajo como limpiadora en el hospital local. Volvía tarde, cansada y silenciosa. Veía sus manos ásperas por los productos de limpieza, la luz de sus ojos que yo recordaba de mi infancia desvaneciéndose. No quedaba nada de su lujosa vida. Una noche, no pude soportarlo más. Mamá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estás tan segura de que es culpa de papá? Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque no podría haberlo hecho de otra manera, hijo. Si me hubiera quedado, no habría podido mirarle a los ojos. Me estaba engañando. Tenía que irme. Por nosotros. Pero no sentí que fuera por nosotros. Era por mí. Sentía que ella trataba de probarse algo a sí misma, y yo era rehén de sus decisiones. Hacía 6 meses que nos habíamos mudado. La vida era cada vez más dura. Mamá trabajaba casi sin descanso, intentando proporcionarnos todo lo que necesitábamos, pero sus esfuerzos parecían en vano. El dinero se iba demasiado rápido. Al principio era solo un resfriado, pero cada día su estado empeoraba. Mamá, tienes que ir al médico, insistí al verla toser y cada vez más débil. No pasa nada, me dijo, diciendo que era cansancio. Pero yo sabía que no era así. Una tarde, cuando volví del colegio, mamá estaba tumbada en el sofá, tapada con una manta fina. Tenía la cara pálida y respiraba con dificultad. Mamá, corrí hacia ella, aterrorizada. Vamos al hospital, ahora. Intentó discutir, pero no tenía fuerzas. Los vecinos ayudaron a llamar a una ambulancia y mamá fue ingresada. Los médicos dijeron que tenía una neumonía grave, complicada por el exceso de trabajo y un sistema inmunitario débil. Me senté en la habitación del hospital cogiéndole la mano, con la esperanza de que mejorara. El estado de mamá empeoró más deprisa de lo que nadie esperaba. A pesar del tratamiento, su cuerpo estaba demasiado agotado. Una noche, los médicos llamaron y dijeron que había fallecido. No entendí inmediatamente el significado de sus palabras. Era como si una niebla fría hubiera envuelto mi conciencia, amortiguando los sonidos y los pensamientos. Sentada en el borde de la cama, en la oscuridad, no sentía más que vacío. El funeral fue modesto. Solo fuimos algunos compañeros de trabajo y yo a despedir a mi madre. Recuerdo estar de pie junto a su ataúd, conteniendo las lágrimas. Sentía que si lloraba, acabaría derrumbándome. Esperaba ver a mi padre, que me sacara de esta pesadilla, pero nunca apareció. Después de su muerte, me acogió mi abuela, una mujer fría y estricta a la que no conocía bien. Vivía en una casita a las afueras de la ciudad y desde el principio dejó claro que no le hacía ninguna gracia tenerme cerca. Tu madre debería haberse muerto y haberme dejado todo esto, murmuró, mirándome como si yo fuera una carga. Su casa era oscura, húmeda y sombría. Apenas me dirigía la palabra, salvo para darme indicaciones. Limpia la mesa, lava la ropa, no te atrevas a llegar tarde del colegio. Su actitud me hacía sentir superflua en su vida. Vivía en silencio, intentando no estorbar. Mientras tanto, mi padre había desaparecido completamente de mi mundo. Intenté llamarle, pero su número no estaba disponible. Me dijeron que había vendido nuestra casa y que su negocio se había hundido. Luego oí rumores de que bebía y apenas salía de casa. Un día decidí buscarle. Recogí el último dinero que me quedaba para un autobús y me dirigí a la ciudad donde vivía. Cuando le encontré, apenas le reconocí. Mi padre estaba demacrado, con el pelo gris y los ojos enrojecidos. Su postura, antes orgullosa, había desaparecido. ¿Qué haces aquí?
Preguntó, de pie en la puerta de su pequeño y desordenado piso. Papá, soy yo. Solo quería verte, respondí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me dejó entrar, pero nuestra conversación fue breve. Lo he perdido todo, todo. Por su culpa, dijo sin mirarme. Quise protestar, pero ¿qué podía decir? Estaba destrozado, y yo también. Unos meses después me enteré de que había muerto de un ataque al corazón. Entonces me quedé sola. La abuela no me consolaba. Su frialdad era casi aterradora. ¿Y tu padre? Bueno, tiene lo que se merece, me dijo cuando le di la noticia. Ya no lloré más. No me quedaban fuerzas. Todos los días iba al colegio, donde las burlas y el acoso eran moneda corriente. Por las tardes, hacía los deberes y luego me sentaba en mi habitación a pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Un día, mientras limpiaba el viejo armario de mi abuela, encontré un libro. En la portada había una foto descolorida de mi madre, y en el reverso de la foto estaba escrito: cree en ti misma pase lo que pase. Esas palabras se convirtieron en un pilar para mí. No podía cambiar el pasado, pero podía intentar sobrevivir en el presente. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante, a pesar de todas las heridas y pérdidas. La vida no nos pregunta si estamos preparados para sus golpes. Simplemente se mueve, llevándose todo lo que nos es querido y dejando un vacío. Mi historia es un recordatorio de lo fácil que es destruir el mundo que nos rodea a través de la desconfianza, el miedo y las malas decisiones. Si hay algo que me llevo de esta historia es lo importante que es apreciar lo que tenemos. Mis padres se querían, pero su amor era más débil que las palabras de los demás. Mi madre buscó la verdad, pero encontró mentiras. Mi padre se perdió antes de poder demostrar su inocencia. Y yo, su hijo, fui la víctima de sus delirios. Algunos dirán que esta historia no tiene sentido, pero para mí, sí lo tiene. Debemos valorar lo que tenemos, no dejar que las dudas destruyan las cosas más preciadas. Y lo más importante, no olvidar que la verdad siempre empieza con la confianza, no con la sospecha. La vida sigue, y yo sigo con ella. Pero nunca más dejaré que las palabras de otras personas sean más importantes que las de quienes me importan. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por seguirnos.